Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a la temporada 2024 de Influyentes acá en CNN Chile. Y damos inicio así al quinto año de nuestro programa. Esta semana ha sido una muy especial porque se ha conmemorado un nuevo 8M y por eso tenemos también un programa especial con dos mujeres chilenas extraordinarias. En primer lugar, Rosana Costa, primera mujer en dirigir el Banco Central, y luego la rectora de la Universidad de Chile, Rosa de Bes, también la primera mujer en dirigir la Casa de Bello. Rosana Costa es ingeniera comercial, fue directora de presupuestos del Ministerio de Hacienda entre 2010 y 2013 y previamente fue directora del programa económico del Instituto Libertad y Desarrollo. Fue economista en el Banco Central, así como integrante de varias comisiones presidenciales, incluida la de la reforma previsional. El 2022 se convirtió en la primera mujer en presidir el Banco Central de Chile. Rosana Costa, bienvenida a Influyentes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Rosana, usted, aparte de ser la primera mujer en presidir el Banco Central, le ha tocado un periodo especialmente difícil, ¿no? Con la inflación más alta en 30 años, 14,1% llegó a estar la inflación, con muchos desafíos y además con mucho conflicto internacional que afecta justamente la inflación, como fue la guerra de Ucrania, que entiendo que fue en su debut. ¿Qué ha sido lo más complicado? ¿Qué ha sido lo más difícil que usted a lo mejor no pensaba que sería así en este cargo? Lo hemos conversado en otras oportunidades, Paula. Yo llego al Banco Central, bueno, yo ya soy consejera del Banco Central y me nombra presidenta en febrero, en pleno verano. Y al muy poco andar, se desata esta guerra en Ucrania, pero ya nosotros veníamos acumulando el estrés de focos y episodios de crisis locales y globales muy significativas. Nosotros ya teníamos una economía estresada, estábamos viviendo el desenlace o el proceso de ajuste, el proceso de lo que significa un conflicto social y lo que significa manejarlo y buscarle, darle como una trayectoria de salida. Los retiros además de Los fondo de retiros, pensión. habíamos vivido la pandemia, que la verdad es que fue hace muy poco, pero la capacidad de los seres humanos de ir dejando atrás es bien impresionante, pero fue un shock tremendo. Tuvimos los retiros, tuvimos una serie de transferencias a los hogares que generaron una presión muy fuerte en la economía sobre el consumo. Nosotros cuando usamos mucho las cifras, pero el 30% del producto fue el shock que recibió en términos de transferencia a los hogares y eso generó un desbalance muy grande que se empieza a traspasar a la inflación y hasta que llega a un 14%. Y aquí está recibiendo un shock adicional. Entonces, fue un efecto. Y todo esto que estábamos viviendo internamente y globalmente nos generan espacios de incertidumbre en la economía nacional. Eso se transmite en tasas de interés, en el tipo de cambio. Entonces, cuando la economía empezamos nosotros a subir tempranamente la tasa de interés para combatir este proceso inflacionario, nos encontramos con estas dificultades adicionales, ¿no es cierto? Esta incertidumbre, que el tipo de cambio sube en vez de apreciarse cuando la tasa de interés sube, etcétera. Fue un proceso difícil y ahora venía este choque adicional. Cuando todos pensábamos ya hemos tenido shock suficiente, viene este choque adicional que nos sigue elevando la Exactamente, la inflación. inflación en todas partes del mundo por justamente el efecto de Ucrania. Y claro, la inflación además tiene un efecto político, tiene un efecto directo en los bolsillos de los hogares, o sea, es muy disruptiva. Ya hemos recuperado, estamos recuperando pensando que el segundo semestre de este año vamos a volver a las tasas de 3%, lo cual es un mega logro, ¿no? Eran las tasas de que estábamos acostumbrados, que se proyectaba la meta. ¿En algún minuto pensó que la inflación podía ser mucho más rebelde y que nos quedáramos en esas tasas altas? Bueno, bajar una inflación de 14% no es fácil. En algún minuto tampoco teníamos adicionalmente el problema, las expectativas responden a esa alta inflación, la gente le costó volver a tener expectativas de inflación de 3%. La China prolonga por mucho tiempo su economía cerrada y eso también nos da una situación en la cual las cadenas de valor, que están muy interrelacionadas a nivel global, nos mantenían costos altos por mucho tiempo. Entonces, la situación tuvo momentos muy complejos
Y siempre, siempre fue bajar de 14 a 3 en poco periodo fue un desafío bien importante. Yo creo que el proceso no ha terminado. Hemos ido bajando la tasa de inflación y estamos muy seguros de la convergencia. Es probable que lleguemos a 3% cercanamente. Vamos a revisar ahora las proyecciones pronto, pero no fue un proceso fácil y tampoco es un proceso que no sea doloroso. Yo siempre cuando fui al Congreso a explicar la situación que estábamos viviendo, bajar la inflación no es exento de costos tampoco, pero estábamos muy claros, mucho más grandes el costo que tiene para las personas estar experimentando en el día a día que los ingresos cada vez le alcanzan para adquirir menos cosas, cómo la inflación va carcomiendo su poder de compra. Entonces era imperante para el bienestar de la población bajarla. Sí. Usted ha sido bien alabada por su manejo de la inflación, sin duda, pero no tanto así. Hay críticas sobre la velocidad de recorte de la tasa, ¿no? Y José Gregorio, ex presidente también del Banco Central, habló de un rezago importante en política monetaria. ¿Cómo lo ve usted? No hay economistas que hablan de que vamos atrasados y otros economistas que nos piden más prudencia. Nosotros vamos buscando equilibrar de la mejor manera, primero que nada, la convergencia de la inflación al 3% al menor costo para la economía. Y eso lo vamos viendo momento a momento, cada reunión, de manera tal de asegurar esa convergencia y naturalmente dentro de eso queremos que el costo sea lo más bajo posible. Creo que ¿No el hay Banco Central rezago? tiene que atender. Yo no veo rezago cuando nosotros vemos la evolución de la actividad, va bastante en línea con lo que nosotros hemos proyectado. Sí es verdad que la inflación está bajando, nos ha presentado, si uno tuviera que mirar las sorpresas de cada dato respecto a la proyección, hay más en la dirección a la baja que lo contrario, particularmente por el lado de los bienes. Por el lado de la actividad no vemos que sea distinta a las tendencias que tenemos proyectadas. Hemos tenido algunos meses en que ha sido algo más bajo de lo esperado, la más reciente fue más alta de lo esperado. Si uno saca las tendencias, vamos alineados, de manera que yo creo que hemos controlado la inflación logrando un aterrizaje razonable a un costo bastante contenido para lo que fue el proceso que vivimos en nuestro país. Sí. ¿Usted ve un momento económico de mayor tranquilidad y estabilidad después del cierre de los dos procesos constitucionales, que, como todo, digamos, lo decían todos los economistas, el ministro Marcel agregaba incertidumbre, ¿no?, a Chile, y también por esta contención de la inflación y también por estas señales que estamos recibiendo? ¿Estamos en un momento definitivamente dejando atrás cómo estuvimos cuando usted llegó al Banco Central? A los momentos peak de incertidumbre interna fueron antes o la llegada al Banco Central cuando era consejera, o sea, por ahí, los momentos más importantes fueron 2019, 2020, ¿no es cierto? Fines de 2019. Y respecto a ese momento, de alguna manera hemos logrado ir conteniendo los niveles de incertidumbre local. Conteniendo no significa necesariamente volver a los anteriores, todavía tenemos que resolver varios temas internamente y eso va a estar ahí presente, pero había un mejor manejo de la incertidumbre. Ahora tenemos que reconocer que el mismo proceso macroeconómico, lo que está pasando globalmente en los mercados y lo que estamos viendo en términos geopolíticos nos está presentando un entorno al cual le tenemos que sumar otros elementos de incertidumbre. Tenemos sobre la mesa dos guerras, tenemos un contexto geopolítico complejo y tenemos un proceso inflacionario global donde el ajuste se está dando con ciclos, con tiempos distintos. Hay no son ciclos paralelos y eso también genera desafíos propios, de manera que tenemos una situación distinta. Hemos logrado contener, manejar mejor la incertidumbre, pero tenemos que resolver temas y parte de ese proceso y parte de esa incertidumbre sigue ahí y es natural. Hay muchas preguntas que nos hacemos y que tenemos que resolver, ¿no es cierto? Sí. Y le estamos sumando, como te decía, este desarrollo global que se está desarrollando. Claro, y con elecciones en muchos países muy relevantes, ¿no? Muy relevantes, con un proceso en que además tenemos países que tienen que enfrentar el cambio climático a nivel global, donde estas guerras llevan a mayor gasto de defensa, muchas elecciones como tú mencionas,
y mercados que están atentos a los desarrollos de esta convergencia inflacionaria de tiempo en distintos países. Ahora, en nuestro país hay mucha preocupación por el crecimiento, ¿no? Que ha sido esquivo. El año pasado fue un menos 0,2 y el Banco Central calcula entre 1,25 y 2,25. Tampoco cifra, digamos, como para sentir que se está entrando en un terreno de mayor crecimiento. Sin embargo, el ministro Marcel está optimista. Cuando entregó en enero las cifras del IMASEC, estaba muy contento y decía que este año va a ser un año de crecimiento todo el año. ¿Usted comparte el optimismo del ministro Marcel? Nosotros tenemos proyecciones hechas en diciembre, no muy distinta a la de trimestres anteriores, en que hablamos de un crecimiento de 1,25, 2,25 más o menos para este año. Es decir, una economía que, habiendo resuelto desbalance, pasa a un periodo en que tiene que empezar a volver a crecer. Y eso se va a ir dando a lo largo del año. Creo que ese es un foco, cuánto crecemos este año. El segundo foco de preocupación, creo yo, que deberíamos tener es el crecimiento de largo plazo. Cuánto podemos crecer no solamente este año, sino que cuáles son nuestras capacidades hacia adelante. Y eso es bien importante también, y deberíamos tener los dos focos. Sí, ¿y a usted le preocupa el número 1 y el número 2, el crecimiento de este año? O sea, le reitero la pregunta, ¿comparte el optimismo del ministro Marcel o está quizás pasándose de la raya respecto de cómo él prevé el año en términos de crecimiento? Nosotros, como te comentaba, nuestro crecimiento, nuestra mejor proyección hoy día es la que hicimos en diciembre, está dentro del rango que es entre 1,25 y 2,25. Un número es difícil proyectar, siempre tiene un área de incertidumbre, ese es el rango que estamos dando. Lo empezamos a revisar ahora, en pocas semanas empezamos nuestro proceso para hacer el informe del mes de marzo, y en ese contexto vamos a mirar el escenario interno e internacional en su conjunto y vamos a revisar las proyecciones. Ahí vamos a ver si la cifra se mantiene o hay alguna diferencia. Por ahora, como lo que vemos es que los resultados, la actividad mes a mes está entregando un paso de la actividad en términos de tendencia similar a lo que están nuestras proyecciones, con un diciembre que fue más malo, un enero que fue mejor, pero al final una tendencia muy similar a la que tenemos. Y empezamos el proceso de revisión completo de la macroeconomía en una semana. En términos macroeconómicos, evidentemente que es muy importante todo lo que hace el Banco Central, también el gasto público es clave, ¿no? ¿Usted siente tranquilidad en ese plano de que se está trabajando en escenarios concretos de mantener una sanidad macroeconómica con las finanzas públicas? El gasto público del año 2022 fue muy importante también en este proceso de rebalanceo de nuestra economía. Y el ministro de Hacienda ha sido bien cuidadoso en un proceso y en reanclar las expectativas fiscales. Hay un consejo fiscal que tiene el rol de estar permanentemente revisando no solamente que se den las proyecciones y los compromisos, sino que los riesgos implícitos, y los va poniendo sobre la mesa. Para nosotros la política fiscal es un dato, y en base al compromiso y a las proyecciones que tiene el Ministerio de Hacienda respecto a cuál va a ser su trayectoria para este año y los más inmediatos, ese es un antecedente que incorporamos como vienen las proyecciones del Ministerio. Hasta ahora el Ministerio ha ido respondiendo a esas proyecciones, de manera para nosotros es un dato muy valioso cuando hacemos esas proyecciones hacia adelante. Como la política monetaria se define hoy, pero en base a lo que va a pasar mañana, tomamos esos antecedentes y hasta ahora siempre hemos visto un compromiso bastante cercano con esas proyecciones. ¿Y cómo ha sido para usted trabajar, o sea, que el ministro de Hacienda haya estado justo antes en su lugar, digamos? Usted trabajó además con el expresidente del Banco Central, Mario Marcel. ¿Cómo ha sido eso? Una situación inédita. Bueno, situación inédita puede ser, pero la verdad es que en una instancia u otra, con Mario hemos tenido distintos puntos de trabajo conjunto o no juntos, pero en áreas muy similares, así que nos conocemos hace tiempo. Sí. Bueno, usted decía también que era muy importante ver como el crecimiento, la tendencia del crecimiento, ¿no? El crecimiento tendencial que se estima bajo para Chile, en torno al 2%. Eso no nos va a ayudar a cumplir nuestras metas de tener mayor gasto social, lograr, no sé, en educación, en seguridad, en salud, cumplir las metas que tenemos como país y, como usted dice, además las necesidades que están esperando. Como destacada economista que es,
¿Usted qué cree que falta para que Chile realmente pueda encontrar un ciclo de mayor crecimiento? Es una pregunta bien grande, pero es la que todo el mundo se está haciendo, ¿no? ¿Cómo lograr recuperar eso y recuperarlo luego? Bueno, lo que hemos tenido un descenso muy importante en ya de un periodo prolongado, no es solamente en lo más reciente, es un descenso en la productividad. La economía crece o porque tiene más trabajo que ofrecer, que incluir dentro del proceso productivo, porque tiene más capital, lo cual es producto de lo que vamos invirtiendo año a año y ha estado relativamente bajo, hemos tenido caídas en la inversión. ¿Y cuán eficientes somos o cuánta productividad logramos en este proceso productivo? Y esa productividad ha ido cayendo. Tenemos que trabajar en productividad seriamente. Yo creo que ese es un desafío bien importante. Ciertamente, más educación es importante también. Esos son factores de largo plazo. Mejor calidad de la educación te permiten, no tiene resultado al tiro, pero uno tiene que empezar a trabajar con perspectivas de largo plazo. También contribuye, incentivos a la inversión, pero sobre todo productividad. Sí. Y un tema económico que está en la palestra hoy día es la depreciación del peso, ¿no? La moneda más devaluada del mundo. ¿Es para inquietarse esta devaluación del peso? Como hablábamos al inicio, nosotros hemos avanzado mucho en nuestro proceso inflacionario, mucho. Em, estamos bastante cerca de la inflación, pero todavía tenemos procesos pendientes y por lo tanto nosotros tenemos y ya empezamos a bajar la tasa de política monetaria. Estamos empezando a reducir la restricción monetaria en nuestro país. Mientras tanto, particularmente Estados Unidos, pero otros países también van más lento y por lo tanto Estados Unidos todavía no sabe cuál es el momento preciso en que la va a bajar y otros países de América Latina que van más adelantados en el proceso que Estados Unidos van bajando más lento, están en una etapa un poco más atrás que nosotros. Cuando se producen, ¿eso qué significa? Que hay una diferencia en las tasas de interés que se está reduciendo y por lo tanto la respuesta a eso, lo que equilibra esto es el tipo de cambio. El tipo de cambio va a subir en este proceso, tiene una depreciación importante y eso genera una retroalimentación o tiene algún efecto en el proceso inflacionario, ciertamente, que nosotros incorporamos en nuestras proyecciones cuando miramos esto hacia el largo plazo. Con nuestra meta a 2 años, ese efecto lo que tenemos que mirar es cuánto pesa esta depreciación en la inflación a 2 años y lo vamos a ver en este proceso. Lo importante es que en un esquema de tipo de cambio flexible vemos y tenemos que permitir y vamos a ver cambios y movimientos en el tipo de cambio. Tenemos que precaver un buen funcionamiento del mercado, ciertamente. ¿No le da inquietud esta situación? Lo que hacemos con nosotros miramos, retroalimentamos, obtenemos información de lo que está pasando con el tipo de cambio, vemos sensibilidad en los mercados en general, no es el único mercado, pero también lo miramos, retroalimentamos nuestros procesos, nuestras proyecciones, vemos su efecto en la inflación, lo medimos y ciertamente también miramos el funcionamiento de los mercados y vemos que hoy día el mercado está funcionando adecuadamente. Hablemos de otro factor relacionado con el crecimiento y también porque se ha conmemorado un nuevo 8M que tiene que ver con cuánto crecería Chile si más mujeres se suman a la fuerza laboral, ¿no? Un tema clave porque tenemos una inserción de solo el 51%, que además es mucho más bajo en los segmentos de mujeres más vulnerables que necesitan más trabajar. Rodrigo Valdés calculaba en un estudio que hizo que el PIB podría aumentar un 4% si más mujeres ingresaran a la fuerza laboral en Chile. Usted que ha estudiado este tema, además dentro del Banco Central, ha liderado políticas para que haya más mujeres en cargos relevantes en todos los niveles del banco. ¿Qué cree usted que tendríamos que tener como agenda de país, una agenda nacional lo más transversal posible para aumentar el empleo femenino, que además va directamente a solucionar los problemas de pobreza de madres y de hijos? Permíteme contestarte un poco a través de lo que estamos haciendo en el banco, que es un micro lugar donde tenemos una preocupación bien importante desde hace tiempo por la participación de las mujeres. Además, es bien importante porque la verdad es que en el banco nos encontramos con áreas que son con poca penetración de mujeres.
tenemos mucha incidencia del área económica, macroeconómica, hay menos mujeres en macroeconomía, finanza, de nuevo es un territorio donde las mujeres somos menos, tecnología también, también es un lugar donde tienden a haber menos mujeres. Y ahí trabajamos en distintos planos. Eh, Conocer bien de dónde vienen las brechas es importante, conocer las brechas, medir las brechas, pero además saber qué es lo que hay detrás y qué es lo que las explican, porque eso permite saber dónde hay que trabajar. Ese es un plano. Y nosotros estamos recopilando estadísticas de las distintas instituciones que generan estadísticas relacionadas con mujeres para tener una plataforma donde estén todas juntas y que sirva también para ir profundizando estos estudios, y aprovechamos microdatos también para dar respuesta a algunas de estas brechas, particularmente en el sector financiero, por ejemplo, crédito, cuánto crédito toman las mujeres, cuánto toman los hombres y temas así que van respondiendo a esas preguntas. Otra área es internamente cómo hacemos para que las mujeres, para que lleguen más mujeres al banco. De hecho, tengo entendido que Janet Yellen la felicitó porque, según la estadística, un 70% de las personas que son entrevistadas para cargos en el banco son mujeres. Bueno, nosotros hemos trabajado mucho ese plano porque, por ejemplo, en las prácticas entregamos un cupo a mujeres y eso tuvo un resultado bien especial porque cuando queremos llenar cargos de trabajo hay más mujeres que conocen al banco y tenemos más una base de datos que conoce el trabajo del banco y nosotros las conocemos a ella y eso ha mejorado nuestras cifras. También en los cargos altos, cuando tenemos concursos, exigimos que haya alguna mujer competitiva para el cargo y que esté presente dentro de la terna, la quina o en el grupo ya más reducido que llega a postular al cargo. Internamente acompañamos a las mujeres que asumen cargos de jefatura y de gerencia. A nivel de cargos de jefatura y gerencia hemos logrado incrementos bien importantes en la participación de la mujer. Sí. Tenemos también la dificultad de que de repente nos cuesta encontrar mujeres de afuera para que entren al banco. Entonces también estamos trabajando con estudiantes en un programa que a mí me gusta mucho, que es invitar a las estudiantes de primer y segundo año de ingeniería comercial para que conozcan el banco y también para que conozcan mujeres líderes del área de la economía y de las finanzas, Sí. de manera de entusiasmarlas y demostrarles que la economía, que el banco, que lo que estamos haciendo no es una cosa tan etérea como se suele ver la economía y la finanza, sino que tiene una cercanía y una incidencia muy importante en el bienestar y que es una institución muy comprometida con proveer bienestar a la población por esa vía. Bueno, el Banco Central, como usted ha descrito, tiene muchas políticas para que haya mujeres y imagino que de igualdad salarial, etcétera. Pero otras empresas, otras instituciones no lo tienen, ¿no? ¿Cómo se logra llegar a, por ejemplo, aumentar la cantidad de mujeres en directorios, que es un 14%, mejor que antes, pero todavía lejos de una cifra en que haya igualdad, si no es con medidas de acción afirmativa? O sea, ¿cómo se fomenta que sean las propias empresas o instituciones que lo hagan, como lo hace el Banco Central, cuando en algunos casos no está la motivación para hacerlo y algunos lo dicen directamente, bueno, cuando nos obliguen lo vamos a hacer? Mira, lo importante es ir incorporando no solamente el número de mujeres, sino la cultura dentro de la institución. Yo soy muy proclive, una de las cosas bien importantes que estamos haciendo nosotros es tener cursos de liderazgo para todos en el banco, porque lo que tenemos que hacer es que el comportamiento al interior de la institución sea inclusive y sea parte de los valores institucionales. Y eso hay que generarlo y promoverlo culturalmente con mucha fuerza dentro de las instituciones y irradiarlo al resto. Nosotros creemos que en la medida que hay instituciones muy comprometidas con esto, lo vamos a ir irradiando. Hay políticas públicas, por supuesto, y ahí yo desde el banco voy a mantener la cautela. Tengo siempre el sombrero puesto de ser la vocera del banco, pero creo que todo lo que promueva la cultura y empuje que esto sea así, pero además con la institución como un todo, empujando a la institución a este cambio cultural donde nuestro comportamiento fluya hacia una institución inclusiva en mujeres y no solo en mujeres, inclusiva en general. Sí. ¿Y cómo motivar o persuadir a empresas, lugares, instituciones que hoy día no tienen este tema en su agenda y que lo ven quizás como una agenda de mujeres y no una agenda del país?
Yo creo que se puede empujar o se puede motivar, se pueden hacer las dos cosas. Hay varias políticas públicas que a veces son costos adicionales para las mujeres. Hay que revisarlas, hay que revisar si no hay alguna otra forma de lograr lo que se quiere lograr con ellas sin que el costo lo paguen solamente las mujeres. Eh, y, y una cosa que es bien importante y que toma mucho tiempo, que no es de corto plazo, pero que es bien importante que en la educación les enseñemos a las mujeres desde chicas a empoderarlas y a confiar en sí mismas. La autoestima es bien importante también. Pasa mucho que las mujeres piensan mucho más antes de asumir un cargo que lo piensa un hombre. Hay muchas cosas de ese tipo que tenemos que ir trabajando. El acompañarnos entre nosotras, nuestras experiencias, ayuda mucho también. Yo creo que no hay una receta única, creo que es un abanico que va desde la cultura, la educación, revisar qué es lo que hay que está generando o que está castigando a las mujeres en términos relativos, promover, mostrar liderazgo, políticas públicas. No hay que mirarlo unidireccional, no hay una sola cosa que hacer, tiene que ser desde varios lados. Sí, y para que sí también Chile pueda contar con todo ese talento y todas esas mujeres tan capacitadas, con altos niveles educativos, que están fuera del mercado laboral hoy día o que no tienen las trayectorias que merecen. Rosana Costa, muchas gracias por esta conversación acá en Influyentes. Encantada, muchas gracias por estar contigo y un saludo a todos los que nos escucharon. Y antes de irnos a una pausa, les cuento que nuestra siguiente invitada es Rosa Devés, rectora de la Universidad de Chile. Rosa Devés es bioquímica, de amplia trayectoria académica y docente en la Universidad de Chile y destaca especialmente su aporte a la profundización de la equidad y la inclusión. En 2015 formó parte del Consejo Consultivo para la Reforma de la Educación Superior del Ministerio de Educación. Fue la primera prorectora de la Universidad de Chile y en mayo de 2022 la profesora Devés se convirtió en la primera mujer rectora de la Universidad de Chile. Ya estamos de vuelta acá en el Hotel Hyatt Centric con nuestra siguiente invitada, la rectora Rosa Devés. Bienvenida. Muchas gracias, muy contenta de estar acá, Paula. Y en esta semana tan importante. Rectora, usted es la primera rectora de la Universidad de Chile, después de 30 rectores hombres en una universidad tan importante del país. ¿Qué ha sido para usted lo más difícil de estar en este cargo tan exigente y tan demandante? Posiblemente la exposición pública, en el sentido de que yo soy científica, soy bioquímica, y cuando empecé mi carrera me imaginaba que iba a ser una carrera más bien introvertida, si se quiere. A pesar de que la ciencia hoy día requiere también de generar grandes equipos y ya no es tan introvertida como era entonces. Entonces ha sido para mí una evolución importante desde el punto de vista de lo que es, por un lado, la personalidad, eso hay que reconocerlo, pero también el tipo de tarea, ¿no? Si bien la vida entera ha estado vinculada a la universidad, ha sido en situaciones muy distintas. Y esta es una representación pública de una institución tan importante y que admiramos tanto, digamos, no solo dentro de la institución, sino que es tan importante para Chile. Lo más difícil es la representación. Sí. Bueno, y usted ha trabajado muchísimos años en la Universidad de Chile, fue la primera prorectora, pero como usted dice, este cargo es distinto porque es una autoridad nacional y la Universidad de Chile es parte del debate público. ¿Cómo ha sido enfrentarse, por ejemplo, a conflictos, situaciones noticiosas, por ejemplo, con esto de las tesis que hubo en la Universidad de Chile, unas tesis que tenían problemas severos respecto de su tratamiento de la pedofilia, por ejemplo, y otros episodios en los cuales una situación interna de la universidad sale a la primera plana del debate público? Bueno, siempre se hace honrando la historia de esta institución, defendiéndola, explicando, corrigiendo lo que hay que corregir, por supuesto, y siempre en comunidad. Algo que es característico de la Universidad de Chile es el concepto de la comunidad universitaria. Y entendemos entonces que los conflictos que ocurren, o bien que también el trabajo, los logros de la institución, son siempre colectivos, son siempre en comunidad, son siempre compartidos,
Y en ese sentido las dificultades se enfrentan entre todos, con todos, buscando siempre eh, el progreso de la institución, la mejora, las correcciones y bueno, eh, avanzar desde el punto de vista de lo Rectora, que es y en esta esto gran de lo institución. pública que es la universidad, ¿no? ¿Ha habido aprendizaje para usted? O sea, digo, como usted decía, usted es una científica, más bien hacia adentro, y de pronto tiene que reaccionar muy rápidamente a situaciones coyunturales. Claro, ahora la verdad es que por otro lado, si bien es cierto que la carrera científica, tal como lo estaba diciendo, ¿no? Es una carrera más bien introvertida, yo soy una académica de los tiempos de la dictadura, ¿no? Yo me incorporé a la Universidad de Chile a fines de los 80, en diciembre de hecho, o sea, prácticamente el año 81. Y eso significó estar en la Universidad de Chile en ese tiempo. Era político también, ¿no? Se requería defender no solo una institución en forma permanente, no hay que olvidar que teníamos rectores delegados, ¿verdad? Militares en ejercicio, sino que también desde ahí la democracia. Entonces también tengo y tenemos, mi generación muy especialmente, esa formación. Eso significó también en esa época trabajar juntos entre disciplinas, lo que no es tan común dentro de las instituciones complejas como la nuestra, donde más bien, y me refiero en el mundo, donde las disciplinas conviven más bien cada una sola. La política universitaria, la defensa de los valores de la universidad pública, nos también unieron en esa Sí, y época, usted encabezó interdisciplinariamente. un comité muy importante, ¿no? En la dictadura, justamente en defensa de la universidad, de los derechos humanos y los valores de la Universidad de Chile. Sí, la Asociación Universitaria y Cultural Andrés Bello, que era una asociación muy, muy importante porque estaba integrada no solamente por académicos, sino también por exonerados, por académicos exonerados del sistema universitario. Entonces ahí nos encontrábamos de distintas universidades y también quienes estábamos dentro, quienes estábamos fuera, por la defensa de los valores universitarios, la autonomía universitaria, la libertad académica, en fin. Rectora, usted, este es un logro extraordinario, por supuesto, ser la primera mujer rectora de la Universidad de Chile, algo que ya lleva 2 años haciendo por lo demás. Pero la verdad es que, y eso es una razón de mucha alegría y felicitaciones, y usted lo ha contado, mujeres jóvenes, niñas, la paran en la calle y le agradecen por estar ahí, por lo que significa simbólicamente que usted preside esta universidad. Pero si vemos el número, si bien ha aumentado la cantidad de rectoras, hoy día hay 5 rectoras de 30 rectores, y tengo entendido además que esas 5 rectoras son solo de las universidades públicas, no en las privadas. ¿Cuál es la razón que explica que sea todavía excepcional que haya mujeres rectoras en nuestras universidades, habiendo académicas como usted de tan destacada trayectoria en distintas universidades? A ver, por un lado es importante constatar que este aumento ha sido reciente y ha sido rápido. Yo en ese sentido soy optimista de que van a haber más mujeres muy, muy pronto, ¿no? Porque esto está ocurriendo ahora. Y creo que hay cierta aversión de nosotros las mujeres a las competencias, que nos presentamos con menos disposición a competir por un cargo. Como estos cargos son, bueno, al menos en las universidades públicas, son electos democráticamente, hay que estar dispuesto a ir a una campaña, como se da, universitaria, pero campaña al fin. Y posiblemente eso también ha habido de parte nuestra un restarse. Lo digo por mí misma. A mí me costó tomar ¿Sí? esta ¿Le costó determinación. competir? Sí, claro que sí. ¿Por qué? Claro que sí. Porque quizás por esas barreras, porque uno dice, no estoy acostumbrada, la acción académica es más bien, como digo, más introvertida, más intelectual, tener que salir a hacer una campaña es algo que no está dentro de lo que nosotros hemos buscado y no nos hemos formado para eso. Pero debo decir además que fue muy bueno hacerlo, ¿no? Finalmente es mucha conversación, mucho diálogo que en ese momento se da. Lo hicimos con
de manera muy académica también, con mucho respeto entre las distintas personas que estábamos postulando. Así que finalmente todo eso resultó muy bien. Pero creo que hay alguna autolimitación ahí también. Y hay algo estructural también, porque lo vemos en los cargos más altos, en la economía, en la empresa, en las universidades, en distintas. Mientras más poder hay, menos mujeres hay. Y claro, como usted dice, hay una parte Sí, que puede ser de no querer entrar a ese escenario competitivo, pero también hay barreras estructurales, ¿no? lo hay una barrera estructural y en la academia es una muy importante, que es que para estar en estos cargos más altos hay que estar también en las jerarquías más altas, hay que ser un profesor titular o profesora titular. Y si bien en las etapas tempranas tenemos aproximadamente un 38% de mujeres, en la medida que se va subiendo en la carrera académica, el porcentaje de mujeres ahí va disminuyendo. Y por lo tanto, sí, ahí hay algo estructural que limita la cantidad de mujeres que son disponibles para ocupar esos cargos. Y por eso tenemos en eso que trabajar mucho. Necesitamos, por un lado, aumentar sin duda el número de mujeres, especialmente en algunas disciplinas, en la academia, pero también el progreso de las mujeres en la carrera académica para alcanzar esos lugares. Claro, porque como usted dice, hay menos profesoras titulares, mujeres que hombres, menos decanas, y eso afecta la carrera hacia adelante. Dentro de la carrera académica pasa algo que también es muy común en otras áreas de la vida nacional, que es la falta de medidas de corresponsabilidad por un lado y de compatibilización entre la vida laboral y la vida familiar y la vida personal, que hace que muchas mujeres o no puedan entrar a la fuerza laboral o se queden estancadas, ya que sobre ellas recae sobre un 80% el trabajo de cuidado no remunerado, sea de niños, sea de ancianos en la familia. Y que por lo tanto van quedándose atrás, ¿no? La premio Nobel Claudia Goldin lo muestra muy bien, las barreras que hay, incluso en mujeres que han estudiado igual que sus parejas el mismo MBA o personas que están en el mismo nivel de educación ya con posgrado, pero que llega un punto cuando nace el primer hijo en que empieza a haber una diferencia muy grande. Entonces, la pregunta es, siendo este un problema que afecta a la academia, porque las mujeres tienen que investigar en el momento en que están teniendo hijos, por lo tanto tienen lagunas en cuanto a su investigación, o mujeres que por no tener dónde dejar a los niños no pueden entrar a la fuerza del trabajo formal, o que se van quedando atrás, o que hay brechas salariales. En Chile se calcula la multa por hijo en un 38%, por ejemplo. Siendo este un problema tan central, ¿qué cree usted que sería importante que la clase política, que la opinión pública y sobre todo un diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo saquen adelante en los próximos años que vienen, en los próximos 2 años, y no esperar, como se calcula, muchísimos años, décadas, para que haya una igualdad de oportunidades? Bueno, estamos avanzando en legislación, de eso no cabe ninguna duda. Y por ejemplo, se acaba, ¿no?, en enero de entrar en vigencia esta ley de conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Pero es la implementación de esas leyes hoy día el desafío. Creo que hemos avanzado mucho en legislación, como digo, sí, en los años recientes, pero la implementación es donde está todavía el desafío. Ahora, hay cambios. En las universidades tenemos, por ejemplo, también hay protección en términos de leyes respecto del acoso, del abuso. También hay más protección hacia las mujeres como es necesario. Y eso es cautelado hoy día. Todas las universidades deben cumplir con la ley, va a impactar la acreditación también, la convivencia, por ejemplo, y la equidad de género. Estamos avanzando de manera importante. Ahora, eso se hizo muy patente, y eso no hay que olvidarlo nunca, en la pandemia, ¿no? La pandemia, que lo que hizo fue visibilizar las desigualdades de todo tipo, en realidad, y entre esas, las que usted menciona, las desigualdades. Las mujeres asumieron el cuidado Claro. no solo de sus hijos que estaban en el hogar, sino que de quienes estaban enfermos, y Y se ahí se perdieron 10 años de inserción retrocedió, laboral, de hecho, claro, de mujeres que claro, tuvieron que salir del empleo. por supuesto, y hubo retrocesos en eso. Ahora, en la universidad estamos trabajando
transversalmente en todas las áreas. Eso es muy importante darse cuenta. Está lo laboral, por supuesto, pero también tenemos que avanzar en investigación para poder de alguna manera conciliar ahí también las obligaciones familiares con las que son propiamente académicas. Hay que valorar algo que es muy importante, hay que valorar las tareas que han sido académicas, que han sido desarrolladas por mujeres históricamente. Las mujeres han aportado aún más generalmente, por ejemplo, a la formación, algo que hoy día es muy importante. Sin embargo, en la evaluación académica, en lo que determina la jerarquía, la jerarquización, la investigación tiene un lugar muy, muy importante. Entonces hay un desequilibrio. Y menos ahí, la formación o y menos la ser formación. profesor, ¿no? Ahora, hoy día, los aspectos formativos en todo el mundo se están revalorizando, ¿no? Y creo que eso también va a ser un aporte a las carreras, se va a valorar como corresponde este aporte muy especial que las mujeres han hecho en la formación, históricamente, las mujeres académicas. Los desafíos son multinivel, en realidad. Hay que visibilizarlas también, los logros académicos de las mujeres, que son notables. Nosotros tenemos, por ejemplo, en astronomía en la Universidad de Chile tenemos mujeres destacadísimas, mujeres jóvenes muy importantes, como Laura Pérez, por ejemplo, que acaba de ganar el Breakthrough Prize, un premio importantísimo internacional por la formación de planetas. Sí, son mujeres. Sí. O sea, hoy día están las mujeres destacándose muchísimo. Víctor, y usted dice, en su propia trayectoria de vida, ¿no? En los últimos años se ha avanzado mucho, especialmente en los últimos años. Y hay también entonces razones de estar optimista. ¿Pero usted cree que Chile sigue siendo un país machista a pesar de esos avances? Bueno, estos son temas culturales, pero hay avances. Yo trabajo con muchos hombres jóvenes, ¿sí? En la rectoría. Mis asesores más directos, de hecho, son hombres jóvenes. Y los veo como padres y los veo como esposos y los veo distintos de mi generación, ¿no? Son preocupados de sus hijos, tienen una aproximación también en general al trabajo, que es de mucho cuidado de los otros. O sea, yo diría que lo mejor de lo que ha sido más bien históricamente asociado a lo que uno podría decir son atributos más de las mujeres, de esa preocupación por el otro, por las otras. Lo veo en esa generación de hombres. Yo soy optimista de esto, y no creo que los haya escogido tan especialmente. Son bien excepcionales, pero veo una diferencia en la generación más joven. Absolutamente. A mí me llaman mucho la atención. Hablemos de educación, porque hay muchos temas hoy día que están en la palestra, muy serios, y que sería muy interesante ver cuál es su mirada. Partamos por la gratuidad en la universidad, que hay muchas universidades que les ha significado, bueno, por supuesto, abrir su matrícula, lo cual es muy bueno, y también a muchos jóvenes poder ingresar a la universidad, pero también déficit económico en muchas universidades, problemas en torno a cómo paliar lo que no se alcanza a pagar con la subvención estatal. ¿Usted cree que hay que repensar la política de la gratuidad o le parece que es una política que está haciendo un gran aporte y que hay que mantenerla como está? A ver, yo creo que nadie piensa que hay que mantenerla como está. Tiene que tener correcciones sin duda, pero ha sido una política muy importante, pero hay ordenamientos que hacer. Por ejemplo, un problema que tiene la gratuidad es que solamente financia la duración nominal de una carrera. Si una carrera dura 5 años, la gratuidad se otorga a los 5 años y al 6.º año ya corre en parte por parte de la universidad. Eso genera diferencias o problemas financieros para las universidades y no se condice con la realidad, porque generalmente quienes son sujetos de gratuidad son estudiantes que bastante frecuentemente entran con algunos déficits académicos, ¿no? De preparación académica, y por lo tanto toma algo más de tiempo el terminar una carrera, si bien son muy buenos estudiantes finalmente, pero se enlentecen a veces las carreras. Y justamente son
a estos estudiantes a quienes se les exige terminar las carreras en el tiempo nominal. Ese es un problema de la gratuidad y posiblemente también el que no distinga lo que son el sistema público del sistema de las universidades privadas. Creo que debería haber, sin duda, apoyo a los estudiantes en ambos sistemas, por supuesto, Pero un trato pero preferencial distinto. a las universidades estatales. Claro, es distinto una universidad pública de una universidad privada. Tiene que tener un financiamiento que es diferente. Hoy día no son suficientemente diferentes y confunde el avance del sistema. Sí, yo creo que tiene que haber Algo que es bien conexiones al resistido por sistema. los rectores de las universidades privadas. Sí, sí. Ah, bueno, sí, seguramente, pero en todas partes del mundo la educación pública es pública y por lo tanto distinta en cuanto a su Y forma aparte de esas dos financiamiento. correcciones que está haciendo, un trato distinto para las universidades estatales y revisar la duración de la carrera, como usted dice, algunos alumnos no alcanzan a titularse en los 5 años de carrera o los que estén establecidos. ¿Qué otra corrección hay que hacerle a la gratuidad? Bueno, es muy importante y estamos en eso, pero es muy importante que los aranceles regulados representen realmente el costo de las carreras. Eso es algo que va a haber que mirar con mucho cuidado y representen también la complejidad de las universidades que entregan esas carreras, ¿no? Ahí hay un desafío grande, eso está en desarrollo y esperamos que este año se vaya resolviendo. Pero es uno de los desafíos más importantes, es fijar esos aranceles en los costos que corresponden. Ahora, la educación superior es costosa sin duda, pero es importante también para los países. Ha habido esta tendencia como a ponerla en conflicto, se podría decir, con Claro, la porque se educación dice, ¿por qué escolar. no se invierte en la educación temprana? Porque Claro. los niños ya parten con un déficit desde el inicio, o en salas cunas, o en jardines, o en la educación escolar. Claro, en política siempre están esas competencias entre las distintas inversiones, pero la educación es un solo sistema y la educación superior es importante. Ahí se forman los profesores justamente que van a estar en la educación escolar también. Y es algo que los chilenos y las chilenas merecen tener esa educación de mayor nivel, de mayor complejidad. Rectora, ¿y qué pasa con lo que está antes de la universidad? Los colegios, los liceos, las escuelas, que estamos en una crisis de la educación pública muy grande. Y quiero partir preguntándole por los liceos emblemáticos, ¿no? Que por un lado está toda la violencia que vemos en el Instituto Nacional, por ejemplo, y también los malos resultados de los liceos emblemáticos en las pruebas, en la prueba de ingreso a la educación superior. Y quiero preguntarle, ¿usted está de acuerdo con lo que dijo la alcaldesa Delfino en el sentido de que eliminar la selección le había jugado una mala pasada a los emblemáticos? Yo diría que la batalla, podríamos decir, o esta lucha por la inclusión, por la no selección, es importante para un país. O sea que si miramos los países que nosotros admiramos en educación, transversalmente, Finlandia, por ejemplo, la educación es pública, la educación, ahí no hay selección, no hay emblemáticos, y sin embargo, y todos tienen el mismo acceso, ¿verdad?, a una educación de calidad. Entonces uno dice, bueno, y en Chile no podremos pensar en un sistema más parecido así. ¿Por qué no? ¿Por qué lo Pero se han desechamos, deteriorado verdad? los liceos emblemáticos, eso es un hecho. ¿Cómo? Se han deteriorado mucho los liceos Claro, emblemáticos. posiblemente porque no estuvimos preparados para entender ese cambio. Si uno piensa en los mismos profesores, por ejemplo, que fueron los mismos antes y después de la selección, ¿no? Que estaban acostumbrados a un tipo de estudiantado. Y luego de pronto cambia el sistema, sin suficiente preparación para enfrentar este otro estudiantado, sumado a los problemas sociales, que no tienen que ver O sea, el necesariamente orden con de los cómo se colegios. hizo esto habría que haber partido Entonces, reforzando la educación, ¿cree usted? Claro, es muy exigente para de pronto cambiar en un colegio la condición de los estudiantes y pretender que el colegio va a seguir de la misma forma. Sí, faltó seguramente preparación. Y también los problemas sociales se agudizaron. Y
se dieron fundamentalmente las protestas en esos lugares. Pero es un desafío importante. Ahora hay que saber que esto tampoco es algo que ocurre en el último tiempo. O sea, si uno piensa en lo que pasó en la dictadura, donde se hicieron todos los intentos porque no existiera la educación pública, ¿no? Esto viene de muy atrás y no se supera en corto tiempo. Esto no empezó ahora. Aquí hubo una planificación décadas atrás de que no existiera la educación pública, sino para quien no podía pagar algún colegio. Rectora, se nos acaba el tiempo, pero tengo que preguntarle también esto. Está todo este debate sobre la nueva educación pública, los famosos SLEP, todo este cambio, está el problema con el SLEP de Atacama, en que ya los niños de nuevo no pudieron entrar a clase, y la derecha plantea una contrarreforma a la reforma de la nueva educación pública que se hizo en el gobierno de la presidenta Bachelet. ¿Usted cree que esto hay que contrarreformarlo o que hay que hacerle correcciones? Yo creo que hay que hacerle correcciones, sin duda. ¿Y en concreto cuáles? Bueno, hay que asegurar que aquellos ambientes del SLEP donde hay deficiencia, hay que asegurarse que los liderazgos sean los adecuados, que los recursos que ahí se inviertan sean lo suficiente. Pero yo creo que está claro transversalmente que la municipalización, habían ámbitos donde simplemente no funcionaba. Eso lo reconoce el espectro político completo. Y tiene que ver con formación, con liderazgos, con recursos asociados a aquellos lugares donde esto es más deficiente, porque generalmente conocemos donde las cosas fallan, pero hay otros lugares donde el SLEP, claro, y eso se transforma en la educación pública. Ese es un lugar grave donde hay que resolver el problema, pero no es la tónica general de la educación pública. Yo creo que Chile no puede renunciar a tener una educación pública de calidad, ¿eh? Y no debe retroceder en ese sentido. Y tenemos que hacerlo entre todos. Sí, y esperemos que se dé el impulso y se dé la posibilidad de tener soluciones en ese ámbito, porque como usted dice, la educación pública en Chile es muy importante. Rectora Rosa Davés, muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias a usted. Y a ustedes, como siempre, muchas gracias por su sintonía y nos encontramos la próxima semana.